Enseguidita Fernando Alonso y un informe especial. Sobrevuela el fantasma de la hiperinflación otra vez sobre la Argentina. El 6,5 que dio en el mes de septiembre, lo que se proyecta para octubre, 50% para fin de año 2018 en la Argentina, y una inflación que, pese a lo que dice el ministro Duhovne, es indomable para el gobierno de Mauricio Macri, que en lugar de buscar planes alternativos de fuentes de trabajo, del consumo interno que se active, venimos del peor mes de septiembre, con caída del 4% en el consumo en la Argentina, la peor caída de los últimos tiempos. Esto está hablando que la gente no le alcanza el dinero, que ya se ha ajustado tanto el bolsillo que no le alcanza el dinero. Fíjese, en las últimas horas, claro, pasó un poco desapercibido, el principal empresario de espectáculos en la República Argentina, Daniel Greenbank, dijo que lo que ha contratado, contrató, y que no va a contratar nada para el próximo año porque se está viviendo no solamente el peor momento económico de la Argentina, sino que no comprende hacia dónde va la política económica del gobierno. Es decir, esto es lo que se vive en la realidad. Todo el mundo lo dicen los empresarios de idea. Eso sí, ¿qué dicen los empresarios de idea? Nos está yendo para el diablo. No tenemos expectativa de que mejore. Estamos mal, pero vamos a votar por Macri. No vaya a ser cosa que vuelva el populismo a la Argentina. Fíjese la locura argentina, el odio de vastos sectores del poder en la Argentina, que dicen, podemos y estamos yendo camino al abismo, nos podemos suicidar, pero preferimos la muerte antes que vuelva el populismo a la Argentina. Y lo están diciendo ahí, en la principal reunión de los empresarios de la Argentina. Ellos mismos, a través de las encuestas de D'Alessio Airol, han dicho que les ha ido pésimo. Y las expectativas de todos, incluso de los economistas del poder, son que las expectativas para el 2019, lamentablemente, son pésimas, producto de la malísima, errada y pésima política económica del oficialismo. Bueno, enseguida vamos a ir con este tema. Antes, fíjese lo que pasó en Campana en el día de hoy, donde fue detenido el delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en Campana, el señor Julio César Amoroso, ex secretario privado del intendente de Campaña, Abela, de Cambiemos, que está denunciado por extorsión, apriete y coimas por una empresa constructora que tiene las cámaras ocultas donde está filmado pidiendo coima y todo lo demás. Es el delegado en Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Julio César Amoroso, ex secretario privado del intendente de Campana de Cambiemos, Abela, hoy detenido por la denuncia de una empresa constructora bajo los cargos de extorsión y pedido de coimas. Darío. Gustavo, un hecho muy grave, porque la extorsión es un delito que tiene una pena de hasta 15 años de prisión y tiene que ver con un funcionario del Estado. Estamos hablando de ser parte del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, y negociar, extorsionar y pedir dinero a cambio de arreglar algunas cuestiones laborales. La verdad que en estos momentos que estamos viviendo, donde todo el mundo la está pasando muy mal, que haya un pillo, un pícaro, que haga este tipo de actitudes, generó inmediatamente, con las pruebas que hay en el expediente judicial, la inmediata detención. Será indagado el próximo lunes y seguramente se le va a dictar la prisión preventiva, porque son delitos que en principio no permiten la excarcelación, y con la teoría del poder que tiene alguien en este momento, estamos hablando de un delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Queda clarito. Así es. Bien, vamos a lo que mostramos permanentemente aquí, los números de la realidad, que van marcando los distintos estudios de opinión sobre el estado y el humor de la Argentina. Es de el SIC,
Crisis económica. ¿Cómo evolucionará la situación para los próximos meses? El 61,8% dice que va a empeorar la situación económica en la Argentina. El 16,23% que mejorará. 18,7% que va a seguir igual. No sabe, no contesta, 3,27%. Aquí están las expectativas negativas para el año próximo de las que hablábamos recién y que dan cuenta a los empresarios en el coloquio de IDEA. ¿Cuál de los siguientes ítems es su principal preocupación hoy? Inflación, marcha al tope, con el 36,4% de opiniones. Desocupación, el miedo que se ha instalado otra vez en la Argentina. Esto sí que es miedo. El miedo a perder el laburo, el miedo a perder el trabajo. Miedo hay en la Argentina a lo esencial, a perder la dignidad del laburo. 27,2%. Corrupción bajó muchísimo, al 13,64%. Inseguridad, 10,49%. Educación, 7,33%. Salud, 1,71%. ¿A qué fuerza política votaría hoy? Cambiemos, 34,03%. Peronismo más kirchnerismo, 33,7%, empate técnico. Peronismo federal, 9,03%. Indecisos, 8,36%. Otros, 7,86%. Partidos de izquierda, 7,02%. Peronismo más Unidad Ciudadana. Le preguntan, ¿no?, a los que votan en Peronismo Unidad Ciudadana, ¿cuál es su principal preferencia de candidato presidencial? Cristina Fernández de Kirchner, 78,66%. Felipe Solá, 8,93%. Agustín Rossi, 4,22%. Alberto Rodríguez Sá, 3,97%. Imagen de Mauricio Macri, muy mala, 42,94%. Regular, 14,3%. Mala, 11,4%. Supera entre muy mala, mala y regular, arriba del 60% de la imagen negativa del presidente Macri. Muy buena, 12,83%. Buena, 18,14%. No sabe, no contesta, 1,02%. Fernando Alonso, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que puede volver el fantasma de la hiper a la Argentina? Bueno, primero vamos a hacer dividir en dos el tema. Por un lado, conocimos ayer el índice de precios mayorista, que salió 16% para septiembre. 16% en un mes, no el acumulado, en un mes, 16%. Acumuló, creo que tenemos una placa para ir siguiendo los números, acumuló en el año 66%, ahí está, 16% la inflación mayorista de septiembre. Acumuló en el año 66,1% y 74% en los últimos 12 meses. Ahí está comparada la inflación mayorista de los últimos 12 meses con la inflación minorista. Esa diferencia en algún momento se va a netear. Todo lo que aumentó los precios mayoristas en algún momento se van a trasladar al consumidor. Probablemente no en la misma dimensión, pero se van a trasladar. Estos son los productos que más aumentaron. Autos, 83%, energía eléctrica. Y ahí tenés el verdadero efecto del tarifazo. Uno siente el efecto del tarifazo en las familias. Este es el tarifazo que te produce inflación, el que le registra, el que tienen que absorber las empresas. 85% subió la energía para las empresas. 145% subió el gas. 66% los textiles. Y ahí uno dice, abrimos la frontera, dejamos entrar toda la mercadería, fundimos a los textiles nacionales y ahora tenemos este efecto. Suben 66% los productos textiles. Productos importados 113% y productos nacionales 71%. En el mes pasado, en septiembre, los productos nacionales subieron 15,3% y los importados 24,2%. Esto es efecto de la devaluación, pero ahí se ve cómo la devaluación no solo le pega a los productos importados, sino a los que se elaboran en el país, porque muchas de esas industrias tienen insumos también importados que tienen que trasladar al precio de los productos que elaboran. Y esta inflación
la de 40.5, es la que está preocupando a los organismos internacionales que siguen la actividad de las empresas que cotizan en bolsa. En Estados Unidos, la SEC, y en Londres hay institutos que están, se llaman las normas financieras, las normas internacionales de información financiera, que exigen a las empresas que cotizan en bolsa informar cuando están en una economía en hiperinflación. Y consideran hiperinflación cuando se acumulan más de 100% de inflación en los últimos 36 meses. Argentina pasó ese umbral. Por lo tanto, todas las empresas que cotizan en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, o que cotizan, por ejemplo, las empresas españolas en la Bolsa de Madrid, tienen que informar a sus accionistas, tienen que hacer público que la Argentina es una economía en hiperinflación. Ya hay algunas empresas que han presentado estos informes, por ejemplo, Telefónica, que en la presentación que hizo a la Bolsa de Madrid lo reconoce así, dice, hiperinflación en Argentina. En los últimos años, la economía argentina ha mostrado altas tasas de inflación, por lo que el grupo ha evaluado periódicamente los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, de la inflación en el país conforme a la NIC 29, Información Financiera en Economía Hiperinflacionaria. Tras varios meses con una tendencia decreciente, la inflación en Argentina ha crecido significativamente desde el segundo trimestre de 2018. Si bien la medición no ha sido totalmente consistente en los últimos años y han coexistido distintos índices, los datos sugieren que la inflación acumulada de los 3 últimos años ha superado el 100%, referencia cuantitativa establecida en la NIC 29. Por ejemplo, empresas como Pampa Energía, como Telecom, como YPF, como Corporación América, como los bancos Galicia, Francés, Macro, van a tener que informarle a la Bolsa de Estados Unidos que están trabajando en un país considerado economía en hiperinflación. Y esto tiene costos muy grandes, por eso también vemos cómo se desploman el valor de las empresas argentinas cuando cotizan en las bolsas, porque le quita valor patrimonial a las empresas solo este hecho. Muy bien, gracias Fernando, vamos a seguir habitualmente porque es muy alarmante lo que se empieza a preanunciar sobre la economía argentina y la posibilidad de una vuelta a la hiperinflación. Venimos de una semana donde vimos en este programa el lunes el doctor Ramos Padilla denunciando fuertemente muchas situaciones de venganzas, de apriete, de la política sobre la justicia, lo que significó el miércoles la declaración del doctor Luis Carsoglio, el juez de garantías, lo que significó aquí también el día miércoles el camarista de la provincia de Buenos Aires, Violini, también denunciando aprietes y amenazas. Y está esta noche y nos acompaña el doctor Roberto Pompa, que es juez de Cámara Laboral. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias, Gustavo. Bueno, ¿qué está pasando? Digo, hay voces que empiezan a hablar de estos que hemos vivido en 2 años y medio, de aprietes, amenazas, destituciones de jueces, presiones para que renuncien, lo que denunciaba Carsoglio el miércoles justamente, ¿no? Sí, a mí me parece que hay una operación mediática que se está instalando, o que se ha instalado, tendiente a desprestigiar la figura de los jueces. Presiones siempre hubo. Los jueces somos los encargados de resolver cuestiones que se contraponen, intereses contrapuestos. Y siempre hubo presiones. Pero el tema son las consecuencias. Las consecuencias son distintas. Hoy hay un avance de las consecuencias de esas presiones. Y las presiones son de diversas formas, adoptan diversas formas. Las más graves, sin duda, son aquellas que pueden llegar a comprometer la vida o la persona, a la misma persona, como ocurre, por ejemplo, con un juez federal de Catamarca, donde amenazan de muerte al hijo. Lo mismo estos casos que usted ha comentado en el juez de garantía, en el juez de Avellaneda, que por dictar determinada resolución también recibe amenazas directas o amenazas a través de sus familiares, como en el caso de la esposa. Pero decía que hay distintas formas que adquieren
estas amenazas, que son un poco más solapadas, pero que son que están presentes y que últimamente están aumentando. Cuando la autoridad de uno de los poderes del Estado le indica a los jueces, en el caso de los jueces laborales, por ejemplo, en su momento, cómo tienen que resolver las causas, en qué sentido deben resolver las causas, esto indudablemente es también un tipo de presión. Y los jueces, lo que estamos observando es que se está generando en la sociedad una situación de desprestigio hacia el juez. Es decir, se mete a todos en la misma bolsa, lamentablemente. Se meten a todos en la misma bolsa. Más de un 83% hemos pasado encuesta. Sí. La Universidad de San Andrés está hablando de insatisfacción de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, ¿no? Claro, pero ¿por qué insatisfacción? Porque, por ejemplo, a los jueces que están cuestionados, se los cuestionan, se le piden, se le anticipan las resoluciones que deben dictar, pero después cuando dicta la resolución, no hay cuestionamiento hacia las resoluciones que dictaron, ¿no? Un editorial de uno de los principales diarios del país, hace poco, al día siguiente que asumiera el nuevo presidente de la Corte, le dice lo que tiene que hacer. Y yo no entro a analizar si lo que el editorial dice está bien o está mal. A lo mejor es lo que hay que hacer. Lo que cuestiono es la forma como se lo dice. Se lo dice con una forma imperativa. Deberá. Y constantemente, continuamente, en este editorial lo que se puede leer es deberá hacerlo. Es como una imposición de un editorial, de un diario, con toda la importancia que tiene el diario, como fuente de opinión y como fuente también de presión, indicándole al nuevo presidente, al reciente presidente de la Corte, cómo tiene que resolver los asuntos la Corte de aquí en más. Pero ojo, los medios actúan en función de un mandato también hasta político, que viene de algún sector. Bueno, a esto voy, porque yo me pregunto, esto me hace recordar los años de los 80, los años 90, cuando se impusieron también políticas, ustedes hablaban de flexibilización, o políticas neoliberales, y en aquellos años se instaló mediáticamente la imagen de que el Estado era un gran elefante, ¿sí? Y este gran elefante había que eliminarlo. Y yo tengo el recuerdo, estamos hablando de muchos años atrás, pero tengo el recuerdo de un acto que había hecho el ingeniero Alzogaray en la cancha de River, donde a lo largo del estadio de River, 100 metros, más de 100 metros, había puesto un elefante inflable y esta era la imagen del elefante que había que destruir. ¿Y qué pasó después? Y que se destruyó el Estado. Cuando ustedes hablaban recién de las... Carlos Tomada hablaba de las políticas de flexibilización, esas políticas de flexibilización fueron las que se impusieron en esos modelos de los años 80, de los años 90, donde lo que generaron fueron los mayores índices de desempleo, no hubo creación de empleo. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque lo que yo observo es que hoy lo que se está tratando de generar, de crear en la sociedad es la imagen de que la justicia no sirve. Claro. ¿Sí? Y entonces a la justicia hay que desprestigiarla, los jueces somos corruptos. Me alcanzaron un video de algo que ocurrió. Lo que pasa, doctor, disculpe, hay jueces que realmente, por el proceder que están teniendo en estos últimos años, demuestran que la justicia está actuando y que a usted lo deben horrorizar muchas de las actuaciones de algunos colegas suyos, ¿no? Pero obviamente que hay jueces que no se corresponden en su actuación con lo que se espera de un juez. Pero esto es una posición minoritaria en la justicia. En la justicia nacional hay más de 800 jueces. ¿Y de cuántos jueces estamos hablando? ¿Del 2%, del 1% de los jueces? Entonces... Igual, perdóneme, doctor, no es inocente el rol de los medios de querer sacar a la justicia y que sean los medios que dicen lo que la justicia tiene que decir. Pero esto es lo que yo voy, Sergio. Yo lo que voy es a esto. La idea es sacar a los jueces, y esto es una política propia del neoliberalismo. Claro. Porque los jueces en determinadas circunstancias podemos ser un obstáculo, ¿sí?, a esa libertad que se propicia como el principal valor, el dejar hacer,
¿sí?, propio de un liberalismo. O para algunos de los negocios que imponen con el gobierno de turno. Pero entonces la pregunta sobre todo es, para los jueces laborales están metidas todas estas presiones. pero la ¿no? pregunta entonces es, ¿a quién favorece que no haya un juez independiente? Claro. La respuesta es a los grandes poderes, a la concentración de los grandes poderes. Es muy interesante, que lo hablábamos antes, lo que opinó hoy el doctor Ricardo Lorenzetti, que toma esto, lo de las falsas noticias, que tan de moda está, la creación de mentiras en los medios, cómo se puede desde los medios destruir personas con mentiras, ¿no? Pero Gustavo, por supuesto, de todas esas noticias falsas o de los trolls, cómo pueden perjudicar la imagen de una persona. Pero yo lo escuchaba al juez de Avellaneda, Casolio, que habló en estos días, ¿no? Y la respuesta a la resolución, que yo no entro a analizar si la solución es la correcta o no la correcta, no me corresponde a mí, pero nada menos que una persona que ocupa el cargo de subprocurador general de la provincia de Buenos Aires le pide un juicio político. Una locura. Esta causa, me imagino, como cualquier otra causa, llegará a la Cámara. Y ahí van a resolver. Y yo le pregunto, ¿con qué tranquilidad de conciencia puede actuar un juez, la Cámara, si está con la amenaza latente de un juicio de que político, le van a hacer juicio político, como ocurrió, por ejemplo, en la justicia laboral, con el caso de Arias Giver? Aclarando que no es un juicio político, es un juicio sumarísimo, porque teniendo mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el juicio político es un trámite administrativo. Una vez que toman la decisión, lo pueden separar. Está bien, pero a mí me parece que esto es un grave error. O como hicieron con el doctor Arias por ponerse del lado de la gente, en la provincia de Buenos Aires. Pero totalmente, y como hay numerosos de estos ejemplos. Entonces, lo que yo quiero señalar hoy, que me gustaría señalar, es que la sociedad tiene que entender que hay que tener confianza en los jueces. Yo confío en los jueces, acepto que puede haber algunos jueces que no actúan como uno lo espera, pero no es la situación de la mayoría de los jueces. Alguien dijo, no fui yo, lo repito solamente, que el siglo XIX, hablando de división de poderes, el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo, por el tema esto de que la gente buscando la organización de un Estado y creando nuevos derechos. El siglo XX es el siglo del poder ejecutivo en cuanto a políticas activas. El siglo XXI es el siglo de la justicia, porque hay una inclusión de derechos, porque hay un empoderamiento de derechos en la gente. Y ahora, cuando las personas tienen un conflicto y cuando ese conflicto no lo pueden resolver, ¿a quién van? Van a la justicia. Y tienen que ir con confianza a la justicia, tienen que creer en la justicia. Sí, pero no se puede hacer por decreto. Disculpe. No se puede hacer por decreto, pero tampoco se puede instalar en los medios, mediáticamente. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero el tema es, cuando designaron por decreto a 2 integrantes de la Corte, ¿cómo ustedes no reaccionaron públicamente, monolíticamente? Deberían haber reaccionado frente a una imposición del Poder Ejecutivo atroz, que yo creo que en ninguna parte del mundo se vio. Sin embargo, el presidente de la Corte en ese momento se cayó la boca y se cayeron la boca todos los jueces y los fiscales. Sí, mire, yo le cuento, en pocos días va a haber elecciones en la Asociación de Magistrados. Yo soy uno de los candidatos para esa elección. Represento a una de las listas y represento a la lista celeste. Y uno de los objetivos que tenemos nosotros, una de las propuestas que tenemos nosotros, es un fortalecimiento de esta organización para la defensa de los buenos jueces, para que en definitiva una justicia mejor redunde, beneficie a la sociedad, porque en definitiva el buen juez es el que va a beneficiar a la sociedad. Y nosotros vamos a actuar en ese sentido, defendiendo colectivamente, para que no tenga que haber un juez que solo se pone delante de un micrófono a tener que contar las cosas que le pasaron, que además se expone a las nuevas represalias que esa nueva declaración le puede generar, y entonces colectivamente la asociación que agrupa a los jueces tiene que salir. Y por supuesto estoy de acuerdo que nosotros no podemos aceptar tampoco a los malos jueces. ¿Sí? Ahora, lo decía Darío antes, que digamos, pareciera ser como que la justicia laboral es la que todavía guarda
Hoy hablábamos del fallo a favor de los laburantes de Telam, lo que en su momento hizo con la bancaria. Pareciera ser como lo que... de camioneros cuando le embargaron Exacto, el dinero, ¿no? A Moyano, al gremio de los camioneros, ¿no? Digo, pareciera ser que la justicia laboral por lo menos guarda todavía ciertos criterios de independencia que otros estamentos de la justicia por ahí no... No, lo que ocurre es que la justicia laboral es una de las justicias que están más expuestas por estos enfrentamientos históricos y naturales entre el capital y el trabajo. Sí. Pero la justicia en general ha tenido reacciones, por ejemplo, contra uno de los proyectos, Sergio lo conoce porque lo hemos hablado esto en alguna otra oportunidad, como es el tema del traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, nosotros también. estamos totalmente en contra y lo hemos manifestado, porque esto no es una transferencia de competencia, esto es la destrucción de la justicia nacional. Y esto también es muy grave. La destrucción de la justicia nacional, un régimen de subrogancias que implica, por ejemplo, que un juez, no sé, de Comodoro Rivadavia tenga que trasladarse hasta Trelew. Busquen después las distancias, pero seguramente haber más de 500 kilómetros entre un departamento y el otro. Cuando nosotros pensamos que, por ejemplo, la persona más indicada para asumir un juzgado en estos casos es el secretario de ese juzgado, que es el que en definitiva se pone al juzgado al hombro cuando ese juzgado no tiene juez durante años. Le pongo un ejemplo. Yo asumí como juez de cámara en el 2011 y dejé vacante, quedó vacante el juzgado donde yo estaba, y ese juzgado recién se cubre en el año 2017. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bueno, hay muchísimos casos. Bueno, eso, pero ¿no? entonces Tremendo. cuando uno habla de los problemas de la justicia, tiene que también mirar esas cosas. Ahora seguimos, doctor. Nos metemos en otro tema. Está Leonardo Fabré. Bueno, mañana el sindicalismo, pero recién lo decía Tomada, otros sectores sociales y políticos se van a congregar en Luján, en la plaza de Luján, para pedir por paz, pan y trabajo. Una vieja consigna que vuelve a actualizarse, ¿no? Sí, porque posiblemente la víctima más fuerte de esta crisis es el espíritu. Es la cuestión más grave que están sufriendo los trabajadores hoy, ¿no? El compañero que queda desocupado, la compañera desocupada, obviamente que económicamente queda mal, pero ¿qué pasa dentro de...? Tenemos muchos compañeros enfermos y psicológicamente mal muchos compañeros. Recién veíamos el miedo a perder el laburo, hoy está entre allá. Por eso la idea de ir a Luján, de ir a una gran misa a reconfortar el espíritu por estas grandes banderas que Saúl las creara en una etapa muy parecida a esta. Estuvimos todos de acuerdo. Y te diste cuenta que yo ya no vengo tan seguido a molestarte. No, nunca una molestia. ¿Pero por Al qué? contrario, fue usted uno de los primeros desde el sindicalismo que denunciaba lo que ahora muchos se animan a Entonces, denunciar. para la marcha. Ese fue mi trabajo, o sea, hacer ese surco. Ahora yo veo que todos, hasta la propia CGT exoficialista, está trabajando para un paro. Es una cuestión que me llama un poco, me anima también, porque quiere decir que la lucha de los últimos 2 años, de que éramos muy pocos, se ha transformado en total. Hoy estamos, Gustavo, en un momento, yo poco para fortalecerlo de mañana, quiero decirle a los compañeros, a todo el pueblo, que estamos en una etapa de mucho fortalecimiento, que los grandes actos... El sindicalismo está haciendo lo que no hace la política, Sí. que es buscar núcleos de unidad frente a lo que el gobierno está Y haciendo. los grandes actos desde el 17, Gustavo, la mayoría fueron impulsados por los gremios. Después, bueno, algunos políticos... Ahora, Leonardo, hoy escuchábamos al presidente en el coloquio de IDEA decir que él fue el presidente que más ha hecho por la creación de puestos de trabajo en la Argentina. No, el presidente, si se me permite, está loco. Porque el tema del mitómano ya ha sido superado. No puede ser que diga algo así. Él está en las antípodas. Posiblemente el día que se analice históricamente, los historiadores van a decir todo lo contrario a lo que este hombre pobre dice. Yo creo que vive en una burbuja personal que no hace falta que le escriban en ningún diario. Él la vive así. Así que estamos ante un hombre. Yo una vez
pedí un juicio político, que creo que fui el primero en pedir un juicio político. Bueno, para hay el presidente. varios pedidos. Ahora ya hay muchos, hay muchos. ¿Pero por qué? Porque todos notamos que él no está en sus cabales. Lo que hace económicamente, lo que decide, porque finalmente las decisiones son por presiones de él. O aquellos 2 jueces que designó por decreto, habrá habido montones de abogados que le habrán dicho no podés hacer esto, y él lo hizo igual. Entonces estamos en manos de una persona que puede perjudicar mucho a los intereses de todos. Él lo dijo, claro. Me vuelvo loquito y les puedo causar daño. Claro, estar bien porque si me vuelvo loco... El subconsciente, ¿no? Lo delató. Matías Carugati está economista de Management and Fit. ¿Cómo interpretás, Matías? A ver, ustedes están muy acostumbrados a medir la realidad, los humores, hacen este estudio, mediciones de humor económico y político. Ahora, ¿cómo interpretás lo que pasa en el coloquio IDEA? Que la mayoría de los empresarios dice estamos muy mal, pero vamos a seguir votando por Macri. Bueno, me parece que tienen por ahí la memoria colectiva de los empresarios todavía es muy negativa respecto a lo que pasó con Cristina Kirchner. Tal vez se vieron, aún en esta situación y aún con las políticas que promueve Macri, creen que es el camino correcto, por más que en este momento, esta coyuntura puntual, no se están dando los resultados que se esperaban. Es cierto, este año pasaron muchas cosas, algunas que no son culpa de este gobierno y muchas otras que sí, que fueron errores de política económica que terminaron con el dólar saltando, no te digo por los aires, pero sí pegando un flor de viaje, con la inflación, como contaba Fernando hace un rato, llegando a valores del 40% anual, obviamente una economía en recesión, con aumento de desempleo. Es una situación muy negativa, ellos creo que lo entienden, pero bueno, tampoco ven ninguna otra alternativa que les prometa un futuro mejor. Y por ahí es un tema muy interesante para analizar, que si bueno, por ahí la sociedad vive un poco anclada entre el enojo, el descontento con el pasado del gobierno anterior y un poco con el descontento, la decepción por este presente que no termina de cumplirse las promesas que se habían hecho. Estos mismos empresarios ganaron muchísima plata con Cristina. Ganaron muchísima plata. Es cierto, no todos, pero sí. Crecieron al 9% anual. No creas todo lo que dicen en esta coyuntura. Ellos elegantemente van a decir esas cosas para quedar bien coyunturalmente con el poder. ¿Y cómo, discúlpame un minuto, cómo están hoy las expectativas? ¿Las que miden ustedes, las que siguen haciendo? Los números que presentaste hoy son muy parecidos a los que tenemos nosotros en nuestras propias encuestas. Incluso en la parte de expectativas hay alrededor de un 60% de la sociedad que piensa que la economía en los próximos meses no va a mejorar y la aprobación de gestión de Mauricio Macri sí está bastante baja, alrededor del 27%. Debe ser el piso o el número más bajo desde que arrancó como presidente, tal vez no el más bajo, Cristina ha llegado a tener menos que eso, pero de vuelta, esto es la evaluación que hace la sociedad respecto a la calidad de Macri como gobernante o las expectativas que tiene hacia adelante. Esta crisis del espíritu que comentaba él, está teñida por la coyuntura. Específicamente tenemos uno de los peores años en mucho tiempo, producto de errores propios y errores ajenos. Pero las expectativas no son buenas tampoco para el año próximo. No, en cuanto le preguntaba a la gente, las expectativas para el año próximo son... y a eso voy, hoy lo que uno espera hacia adelante por ahí está muy teñido de lo que le pasa en el día a día a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos, y obviamente la situación no es la mejor. Si vos te salís un poco por ahí de la opinión propia y empezás a ver, bueno, qué opinan los que saben, digamos, los analistas, los economistas, las consultoras, las perspectivas son de una leve mejora, pero tampoco que vamos a tener un 2019 muy positivo. Será mejor que este 2018, que es una vara muy, muy baja, ¿no? Bien, ahora continuamos. Se suma la doctora Graciana Peñafort. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo Graciana. está? En una semana, lo estábamos hablando recién aquí con el doctor Pompa, ¿no? Donde, bueno, muchos jueces han empezado a animarse a salir y a hablar de presiones, apriete, lo que pasó con Carsoglio el miércoles. Bueno, y hoy, donde nuevamente hay episodios de Bonadío, ¿no? Esta autodenuncia de Bonadío. Que en realidad no es una autodenuncia. A ver, explícalo. En realidad es una denuncia contra sectores del periodismo. Básicamente acusa a sectores tan dispares como Fontevecchia, Mangel y Berbisky de formar parte de un intento de apartarlo de la causa. Lo cual oculta un hecho que es el que comió
con Eskenazi. No fue Berbisky, no fue Romina Mangel, no fue Pañi, fue Claudio Bonadío. Me parece que claramente es un intento. A mí me preocupa, además me preocupa desde el punto de vista del periodismo, porque no deja de ser... Es un ataque a los periodistas. Un ataque a los periodistas que recuerda mucho cuando había denuncias contra otros periodistas y otros funcionarios durante el gobierno kirchnerista. No es una autodenuncia, aunque tiene el formato de autodenuncia, en realidad es un claro intento de denunciar a periodistas, de estar intentando apartarlo de la causa. Ahora, en el caso, por ejemplo, lo decíamos al principio, en el caso del empresario periodístico Fontevecchia, porque él desliza como que son opiniones en contra de él, a favor de los funcionarios del gobierno anterior. Que Fontevecchia tenga opiniones a favor de los funcionarios del gobierno por eso kirchnerista, digo. Es como, a ver, es tan verosímil como la dieta que yo empecé el lunes. No tiene ninguna asidero. Por eso digo. No, a mí me parece que lo que sí... Ahora, es grave en el sentido en que vos lo presentás, Graciana. Es muy grave. A ver, supongo que mañana ADEPA y FOPEA y todas las entidades periodísticas y no es la primera cosa grave hay algo que no se dieron cuenta o se les pasó. Cuando cuando Bonadío dicta el procesamiento, el primer procesamiento en la causa de las fotocopias del cuaderno de Centeno. Acá lo dijimos, lo que vas a decir. Exactamente. Acá lo marcamos con una de las vinculaciones, uno de los motivos por los cuales ordenó la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner era por la cercanía a medios de comunicación. Eso es lo que te iba a decir. Minuto, porque entonces... La cercanía a medios de comunicación también es criminal, la libertad. Y además decía, porque nosotros lo valoramos en ese momento cuando era y decíamos, está buscando una censura, porque decía la posibilidad de hablar, claro, la posibilidad de hablar y defenderse en medios, de comunicarse. Bueno, no es menor que cada vez que la causa que instruye Bonadío es confrontada con la realidad periodística, choca, porque una causa está mal instruida. Mire, pasó algo muy similar con la causa de las armas. Esa causa, ¿por qué terminó en la impunidad en la que terminó? Porque desde el vamos estaba mal instruida. Claro. Estaba tan mal instruida que también hubo un arrepentido y que 20 años después no lograron... A ver, la justicia no logró hacer justicia, porque las causas cuando se instruyen mal, es decir, cuando se investigan mal, no ayudan a hacer justicia. Y en esta causa, en la causa de las fotocopias, está claro que Bonadío tiene una especial saña con el gobierno kirchnerista en general y con Cristina Fernández de Kirchner en particular. Más allá de eso, lo que relata, yo escuché lo que decía Fontevecchia Compagni. Fontevecchia Compagni dice lo que todos sabemos. Claro. ¿Qué pasa cuando van los llamados a testificar, a brindar su testimonio, ya sea en cuanto a testigo, sea en cuanto imputado? Lo que le piden es que den elementos contra Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a ir más, a hechos objetivos. Bonadío aceptó la versión de López, la cuarta versión de López, de lo que había sucedido, solo porque involucraba a Cristina. Y acaban de aceptar esta causa, este cachivache de última declaración, que involucra algo tan tremendo como el lugar donde está enterrado Néstor Kirchner. Sí. No conforme con haber finalmente dicho que alguien, un informante, les ha dicho que en base a un estudio de GPS, imagen satelital, había un galpón subterráneo con containers. A ver, es tremendo, porque ¿cuál es el problema de esta causa real? Y es lo que Bonadío está tratando de evitar que se vea. Esta causa lo único que tiene son testimonios de arrepentidos. Con el testimonio de arrepentidos, lo dice la propia ley, no se puede condenar. Y lo que están buscando es una manera de atar los delitos que están investigando a un hecho material. Por eso la cuenta en Suiza que... Por eso es absurdo. A ver, si no le pasara a gente real, yo tomaría la causa Cuadernos y mostraría todo lo que está mal en la justicia y me reiría mucho. Es absurdo. Mirá el nuevo planteo. Uno de los empresarios arrepentidos, Wagner, tiene una cuenta en Suiza que dicen es de coima. Es tremendo, porque el señor no pagaba coima. Pero exacto, él no era el que pagaba coima, claro, supuestamente. Se la devolvían después. Pero ¿qué hacía? No entiendo eso. No lo vas a entender porque no tiene ninguna lógica. Claro. Como no tiene ninguna lógica la declaración de López cuando dice, no, el dinero me lo trajo Fabián Gutiérrez 2 días antes, cuando el dinero estaba mojado. Sí. Lo dijo el fiscal Delgado y lo dijo el juez Rafecas. Está comprobado, la investigación dio eso. ¿Cómo?
y esto no era difícil de constatar para Bonadío. Bonadío simplemente tenía que pedirle a Rafecas el testimonio, o pedírselo a Delgado. Pero es tremendo. A ver, lo mismo que pasa con Wagner. Wagner dice una cosa del costado derecho del cuarto piso de Comodoro Pi y dice una cosa distinta en el costado izquierdo en el juzgado de Casanelo. Entre los dos testimonios hay 50 metros. Sí, recordemos que le dijo a Casanelo en otra causa que tiene abierta que no tenga en cuenta lo que él le dijo a Bonadío. Es extraordinario. Pero aparte hay una cosa que no es menor. Lo que le dijo a Bonadío, se lo dijo con la condición de estar diciendo la verdad, porque a diferencia de lo que pasa en la indagatoria común, donde quien es indagado puede incluso mentir para defenderse, no pasa eso con el indagado que adopta el rol de arrepentido, porque el arrepentido no puede mentir. Se tiene una pena de 4 a 10 años de prisión. Hace una renuncia expresa a esa parte del derecho de defensa para decir la verdad. Yo creo que también le pidieron salir a hablar para equilibrar lo que pasó en Avellaneda. O sea, fíjate que ahora estamos hablando de lo que dijo Bonadío, pero en Avellaneda pasó algo mucho más grave. La denuncia del juez fue gravísima, inclusive en contra de periodistas puntualmente, nombre, apellido. Entonces, para mí que le han pedido a Bonadío, mira, salí a decir algo porque hay que tapar la noticia de Avellaneda. A mí me parece que la noticia de Avellaneda es, más que tapar la noticia de Avellaneda, lo que ahora entró, y a mí es lo que más me preocupa, es lo que le va a pasar al juez, porque claramente el aparato disciplinador del macrismo ya puso a este juez en la mira. Entonces, lo que viene ahora es el proceso de disciplinamiento para que nadie más se anime a hacer. Bueno, lo que hablábamos recién con el doctor Pompa. Ocurrido el hecho, le meten un los tribunales laborales lo sufren todo el tiempo. Sí, hay muchos juicios, hubo muchos pedidos de juicios políticos, ¿no? Por el contenido de la sentencia, cuestión que nunca podría ser objeto de juicio político. Porque el juicio político no puede reemplazar las instancias revisoras de la justicia. Para eso están las instancias revisoras. Totalmente. Y yo creo que esto es sí un disciplinamiento lo que está ocurriendo hacia los jueces. Y hay toda una campaña orquestada donde se distorsionan algunas cuestiones que para nosotros los jueces hasta es muy difícil explicarlas. Por ejemplo, el régimen jubilatorio, por ejemplo, el régimen de ganancias, ¿sí? Cuestiones que para la sociedad son difíciles de explicar, pero que tienen su razón de ser. Están en la Constitución, están en la Constitución como garantía para la independencia del juez, y que esto no se explica y se lo ve como un privilegio, lo que en realidad eso que para muchos es un privilegio, en realidad es una garantía. No lo estoy diciendo yo. Pero ¿quién instaló lo de las ganancias? Los medios. Y bueno, por eso le decía al comienzo que hay distintas formas de presiones. La presión no es solamente cuando amenazan a la esposa de un juez o al hijo de un juez. Hay estas presiones encubiertas, cuando la editorial le dice al juez cómo tiene que fallar. No, bueno, la editorial que sacó La Nación. Lo comentaba recién. Es tremendo. La editorial que era el pliego de condiciones para Rosenkranz era tremendo. A ver, yo he litigado mucho tiempo contra Rosenkranz cuando él era el abogado de Clarín. Pero me pareció hasta una falta de respeto. No es muy distinto a una editorial que yo recuerdo de Rosendo Foraga a 8 horas de haber muerto Néstor Kirchner, dedicada a Cristina Fernández de Kirchner. La futura Isabel. Es un límite. Y están tocando... A ver, igual voy a señalar algo. El Poder Judicial también ha aceptado un nivel de desprestigio, porque los Bonadío, los jueces que hacen cualquier cosa, los fiscales que hacen cualquier cosa, desprestigian al Poder Judicial. Total. Los jueces de la Corte mandándose cartas envenenadas entre ellos. Yo puedo entender que estén enojados, pero son la cabeza del Poder Judicial. Acordadas. O sea, son la cabeza del Poder Judicial y tienen que respetar el rol institucional. Hacemos una pausa, está muy interesante, es un tema de debate que hay que instalar aquí en la Argentina, lo que está pasando en estos momentos con el Poder Judicial, lo estamos haciendo esta semana aquí en Minuto Uno y es importante hablarlo y es importante que fuese en este caso como el doctor Pompa, como Ramos Padilla, como Violini, como Carzoglio, den la cara y hablen frente a la sociedad. Pausa y volvemos enseguida.